El tema de hoy habla de dicotomías, habla de cosas que parecen ser buenas pero terminan siendo malas y algunas que parecen ser malas terminan siendo buenas. Y preparando este tema, pues fue muy confrontante porque digamos que me ayudó a aclarar algo que desde hace unos años yo le venía preguntando al Señor y no lo entendía completamente, y es por qué nosotros sufrimos, por qué si hacemos las cosas bien, por qué si hacemos las cosas correctamente tenemos que sufrir y a veces tenemos consecuencias malas en nuestra vida. Así que teniendo esto en mente, decidí llamar a este tema Alegrémonos porque en el mundo vamos a sufrir. Ese es el nombre del tema de hoy. Y estas dicotomías de las que les estoy hablando son muy propias del Señor debido a que el mundo fue corrompido por el pecado del ser humano. Dios revela que nuestra naturaleza está tan desviada que entendemos generalmente las cosas mal. Por ejemplo, lo que a veces creemos que está bien, realmente no está bien, está mal. Hay unos versículos bíblicos donde Dios dice que ya no quiere más sacrificios. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Y en esos versículos el profeta hablaba que el pueblo de Israel estaba tan centrado en obedecer como las cosas visibles, pero realmente no estaba obedeciendo en el corazón. El que se humille será exaltado, el soberbio será humillado. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que ser el más pequeño, y el que quiera vivir debe morir. Esas son las dicotomías de las que les estoy hablando, no tienen ningún sentido a los ojos de nosotros los hombres. Y el pasaje del que vamos a basar el tema del día de hoy es en base al momento culmine en cuando Cristo está reunido con los apóstoles en la última cena. Este se llama el sermón del aposento alto. Y en este sermón, digamos que son como las últimas palabras de Cristo a su grupo de discípulos de una forma muy íntima y muy personal, hablándoles a lo largo de Juan, desde el 13, capítulo 13, todo el capítulo 14, capítulo 15 y parte del capítulo 16. Él les está diciendo, miren, va a pasar esto y esto, ustedes van a tener que sufrir esto y esto. Pero, y ahí es donde viene el versículo bíblico del día de hoy. Los invito a que vayamos a Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto es lo que dice Juan 16, 33. Y cuando nos ubicamos en el momento del sermón del aposento alto, eso pasa antes de que Judas se retire y se vaya, es decir, antes de que vengan y se lleven a Jesús, ¿sí? Es como ese momento en donde hagámoslo, aterricémoslo a nuestra realidad. Es cuando, por ejemplo, un familiar está enfermo, ¿cierto? Y está en la clínica y el doctor le dice, no tiene mucho momento, no tiene mucha vida. Lo que tenga que decir, dígalo ahora, ¿sí? Es en ese momento cuando ustedes van, visitan al familiar en el hospital, pasan la noche con el familiar, y el familiar le dice, mire, yo tengo que pedirle perdón por esto y mire, mijo, usted tiene problemas con el trago, entonces cuídese mucho, deje eso. Usted tiene problemas porque se la pasa malgastando la plata, quiere que su familia está sufriendo. Es ese momento tan íntimo donde las cosas más importantes es donde se dicen, ¿sí? Esa es la ubicación de este momento en el versículo que acabamos de ver. Cristo va a ser tomado y él dice, mira, pónganme mucha atención porque lo que les voy a decir es muy importante. Les he dicho todas las cosas malas que ustedes van a padecer por seguirme, por obedecerme. Pero miren, tengan paz, porque yo todo esto les los estoy diciendo para que cuando ustedes lo vivan, ustedes se acuerden y digan, mire, esto me lo dijo el maestro. Entonces tengan paz porque así como lo malo que les va a pasar está en control, las bendiciones y lo que les he dicho que va a pasar después también está en control. Les he dicho lo malo para que cuando pase tengan paz en ese momento y no se preocupen.
Porque en el mundo, aunque van a sufrir, yo les garantizo que ya vencían. Ese es el versículo del día de hoy. El dolor entonces del que habla el versículo bíblico nos lleva a pensar que es algo malo que les va a pasar a ellos y que por lo tanto nos pasa a nosotros. Entonces nos lleva a preguntarnos algo de primerazo, y es el dolor que nosotros sufrimos, el dolor que ustedes y yo sufrimos a lo largo de la vida, ¿es algo malo o por qué lo permite el Señor? El versículo se divide en tres partes. En el primero, estas cosas las he dicho para que a mí tengan paz, que es una razón, es el objetivo de por qué el Señor está diciendo todo esto. En la segunda parte del versículo dice que en el mundo van a tener aflicción, que es una promesa que el Señor está dando, es algo que sí o sí va a pasar, ¿sí? A diferencia de pronto otras denominaciones donde enseñan que el sufrimiento con el Señor va a parar y que entonces el Señor va a bendecirnos y a darnos lo que queremos y a bendecirnos con plata. A diferencia de eso, aquí nos dice todo lo contrario. En el mundo van a tener dificultades. Y en la tercera parte del versículo dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es también un hecho que nos da confianza. La primera parte del versículo, por lo tanto, nos dice, yo les digo estas cosas para que en mí tengan paz. Como les mencioné anteriormente, Él les hace un recorderis a los discípulos de todo lo malo que van a sufrir para que ellos estén tranquilos en ese momento. En Isaías 26:33 dice, tú guardarás, Isaías 26:33, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, porque en ti ha confiado. Tú vas a guardar el corazón del que se apoya en ti. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Aplica, por ejemplo, con el perdón de los pecados. Si yo tengo remordimiento y yo me siento muy mal porque yo pequé, por ejemplo, y yo voy a la palabra de Dios y yo leo que en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. 26:3. Isaías 26:3, perdón. Sí. ¿Dije 3:26? 26:3. Ok. Isaías 26:3. Disculpen. Si yo voy a 1 Juan 1:9 y leo que él me perdona mis pecados, el pecado va a tener una consecuencia, ¿sí? Pero yo puedo ir ante la presencia de Dios tranquilo. Yo ya no tengo que tener ahí la espinita en mi corazón de, uy Señor, pero yo cómo me voy a presentar ante ti, si es que mira todo lo malo que hice, tú ya me lo has dicho. Esa paz de la que nos habla Pablo es esa paz de, si la palabra me dice que si yo le confieso mis pecados, yo me arrepiento, Él me perdona, pues significa que puedo estar tranquilo con el Señor. Puedo afrontar las consecuencias de mi pecado de la mano del Señor. En cuanto a la provisión, por ejemplo, es muy común preocuparnos por lo que vamos a comer mañana, y es, digamos que apenas normal, porque son unas necesidades básicas. En Mateo 6, del 26 al 33, haciendo un recorrido rápidamente, el Señor dice, miren a las aves del cielo, que no siembran, no ciegan y no recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y les pregunta a Jesús, ¿no valen ustedes más que muchos de ellos? Y en cuanto al vestido, no se preocupen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas ellas. Termina diciendo un versículo que Daniel tomó hace unos minutos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? En este caso, Él nos está diciendo, usted sufre por comida, usted sufre por vestido, usted sufre por provisión, no se preocupe. Yo voy a proveer. Busque primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, ¿qué es? Es yo enfocarme en mi relación con el Señor, es dar a conocer su palabra, ¿sí? Es tener discípulos, es vivir una vida santa. Enfoquémonos en eso. Puede ser que haya muchas necesidades, pero de alguna u otra forma el Señor va a proveer para todas esas necesidades. Cuando ustedes leen esto y ustedes colocan su confianza plenamente
de que lo que dice la palabra es verdad. Si ustedes están afanados porque de pronto el próximo mes tienen una cuota en un banco muy alta y no tienen para pagarla, y ustedes se acuerdan y dicen, Señor, yo no sé cómo, yo sigo trabajando, ¿sí? Sigo siendo diligente en mi trabajo, te obedezco, y yo no sé cómo harás, pero yo sé que tú de algún lado vas a proveer. Y pasa. Y si no pasa, pues también hay un propósito, o sea, por cualquier lado ganamos, ¿sí? Hay un ejemplo también, pasó con Sara y Abraham. Cuando el ángel le dice a Abraham que va a tener una larga descendencia, Abraham se alegra, Abraham se regocija, pero Sara, de cierta manera, como que se burla, como que, ay, sí, claro, o sea, un par de abuelitos bien ancianos y ahí sí, vamos a tener hijos. Entonces, en el corazón de Abraham había regocijo porque confiaba plenamente que de él iba a salir descendencia. En el corazón de Sara no, porque Sara desde el principio no creyó en la palabra del ángel. ¿Y qué hizo Sara? Ubiquémonos un poquito en lo que pasó. Yo me imagino a Sara pensando, bueno, va a tener hijos, pero yo estoy muy vieja, tenemos que buscar la manera de que Abraham tenga hijos. Y terminó dándole a la esclava. Abraham terminó acosándose con la esclava, tuvo un hijo ilegítimo y pasó todo lo que pasó después, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sara no creyó. Y Sara, me imagino que no tuvo paz. Y cada día que pasaba ella pensaba, uy, pero estoy más vieja, pero estamos más decaídos, ya las fuerzas no van a dar menos. Y intentó tomar el papel de Dios, ¿por qué? Porque no tuvo paz en su corazón. ¿Y por qué no tuvo paz? Porque no creyó, básicamente, ¿sí? Entonces, de tal manera que el Señor Jesús en esta primera parte nos dice, todo esto se los he dicho para que tengan paz. ¿La paz de qué? La paz de creer que lo que dijo que iba a pasar pasó y que por lo tanto todo lo demás que dijo que iba a pasar en el futuro, en ese futuro, también iba a pasar. Como conclusión de esta primera parte, entonces, como Cristo habló de lo que vendría y se cumplió, los apóstoles tuvieron más fe y más confianza de lo que iba a venir después. La segunda parte del versículo menciona, en esa parte es donde me quiero centrar, en el mundo van a tener aflicción. Cada uno de ustedes, incluido, vamos a tener aflicción en el mundo, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué significa la aflicción? La aflicción es el dolor, básicamente, ¿sí? Romanos 8 dice que la creación gime a una, que el pecado y la naturaleza caída del hombre han traído hostilidad y maldad en el mundo. En Génesis 3, versículo 17, después de que la mujer y el hombre comen del fruto prohibido, la palabra de Dios dice que maldita será la tierra por tu causa. Y si bien el pasaje de Génesis deja en claro que la maldición era la tierra física, ¿sí? Porque ya la tierra no iba a producir todo buen fruto, sino que también iba a producir mala hierba y espinos y todo lo demás. Si bien está hablando de la tierra física, también pasó algo, fue que Satanás se desató como el príncipe de este mundo y desde ahí todo se corrompió, todo se dañó, ¿sí? Porque entonces la naturaleza de Satanás era la rebeldía, era querer igualarse a Dios y todo eso permeabilizó en la tierra también. Entonces el sistema, ya la tierra estaba maldita y de por sí el sistema que se implantó a partir de ese momento es un sistema basado en rebeldía y en egocentrismo. ¿Cuál es la máxima del egocentrismo? Yo soy igual a Dios. Ese es el punto máximo del egocentrismo. Yo soy tan grande y yo soy tan importante que soy igual a Dios. Eso fue lo que intentó hacer Satanás cuando él le dice, venga, es que si ustedes comen del fruto, ustedes van a tener conocimiento del bien y del mal, van a ser como Dios. Nació el egoísmo. Y no solamente nace el egoísmo, sino nace también la rebeldía. ¿Por qué? Porque Dios había mandado una sola cosa. Coman de todo. Miren todo lo que hay. Coman de todo excepto de ese árbol de allá. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y comieron de ese árbol de allá. Por lo tanto, se rebelaron en contra del mandato de Dios. Y esa rebeldía permaneció también en el mundo. ¿Y qué hizo eso? Que todo lo que Dios había creado, que era bueno, se tornó hostil para con la existencia misma. Y esa hostilidad que nació a partir del pecado hace que nosotros naturalmente, sea que hagamos las cosas bien o que hagamos las cosas mal, suframos.
A partir de ahí vinieron las enfermedades, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, yo no creo que Adán y Eva tuvieran gripa o tuvieran alguna enfermedad terminal o algo así, ¿no? Ellos iban a vivir quién sabe cuánto tiempo. Entonces, la aflicción de la que habla la palabra en este primer análisis, habla de que es producto de esa naturaleza caída del mundo y producto del pecado que viene desde mucho atrás. ¿Qué nos dice el sistema y cómo sufre la gente? A los justos, a las personas buenas, no siempre les va bien. A los malvados, a veces les va bien, o generalmente se salen con la suya. Lo malo en este mundo es visto como bueno. Hay una expresión popular, que es la malicia indígena, que es muy propia de acá de Colombia. Hay un personaje de Sábado Feliz, es el Echeverry, ¿sí? Es como que el tipo que es bobo y es bobo porque sigue las reglas y porque cree en los demás, ¿sí? Como un Echeverry me tumbaron. ¿Por qué? Porque él como que es muy ingenuo de lo malo y hace las cosas correctamente y le termina siempre dando por la cabeza. Y ese personaje en Sábado Felices, el mensaje que manda es, oiga, si usted no hace el torcido, a usted se lo va a llevar por delante el sistema y va a terminar jodido, básicamente, va a terminar mal. Lo que nos enseña el sistema como tal es que si nosotros no tomamos la vía fácil, como todo el mundo, ¿cierto? No vamos a poder llegar, porque el sistema está diseñado para eso, para que usted tome atajos. Y entre más atajos se tomen, mejor. Cristo, entra en la dicotomía, Cristo viene y dice, si a usted le dan por una mejilla, ponga la otra. ¿Sí o no? Si usted tiene dos túnicas, dele una al que no tiene. Cuando el pensamiento del mundo era, yo abarco todo lo que pueda y yo tengo todo lo que tengo. Si a usted le causan mal, no pague mal por mal, pague bien con el mal que le hicieron. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, perdone siempre. 70 veces el número 7, perdón infinito. Siempre perdone. Si a usted lo maldicen, bendiga. No busque los tesoros en la tierra, busque los tesoros en el cielo. Se salió completamente del sistema que estaba instaurado acá, va completamente en contra de lo que ya se había dicho. De tal manera que los pensamientos divinos van en contravía del sistema establecido en el mundo. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con quién? Es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque el sistema está al revés. De tal manera que si usted hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, usted va a estar en enemistad con el mundo. Ahora bien, detengámonos un momento a pensar en algo que habla el pasaje, y es que la aflicción de la que habla el pasaje es una aflicción por persecución. Ellos iban a hablar de Cristo, los judíos iban a decir, estos están diciendo blasfemia, hay que matarlos, ¿sí? Iban a sufrir persecución, ¿sí? Esa es la aflicción de la que hablaba. Pero también el pasaje es un mensaje para nosotros, donde la aflicción que habla es de la consecuencia de que ustedes y yo sigamos al Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que si usted en su empresa hace las cosas bien, pues usted se va a ganar un problema porque es que usted no está con los que están haciendo el torcido. Que si en su empresa está naturalizado el hecho del acoso sexual, que es algo muy común el día de hoy, y usted está en contra de eso, pues entonces usted en la empresa va a hacer el aguafiestas, y va a hacer el pelagato, y va a hacer el bobo, y lo van a excluir de ciertos círculos sociales. Esas son las consecuencias de las que también nos habla el pasaje. Incluso las consecuencias son, hay países en donde a los misioneros, a las personas que hablan de la palabra de Dios, los persiguen y los matan. Por ejemplo, en Rusia, usted no puede ir a hablar de Cristo. Y si usted en China va y habla abiertamente de Cristo, se lo llevan a una cárcel donde no entra el sol y vaya, usted va a saber si puede salir de allá. También se refiere a ese tipo de aflicción. En nuestro entorno real, en nuestra realidad, esta aflicción se resume en que no va a ser fácil, en que va a ser una lucha constante. Pero esa lucha constante termina
y nos da paz con la última parte del versículo, que es: pero tranquilos, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción, de la raíz griega de donde sale, significa propiamente presión. Es cuando ustedes exprimen algo, lo apretan y sale algo. Estrecha es algo que es estrecho y ilimitado. De tal manera que la tribulación enfatiza la presión interna que hace que uno se sienta que está encerrado, usted no tiene para dónde ir. A veces tenemos problemas tan grandes que uno no sabe qué hacer. ¿Sí? Ustedes no saben si dice por acá o dice por allá. A eso se refiere esa aflicción. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula de parte delante de Dios el Padre es esta: visiten a los huérfanos, visiten a las viudas, acompáñenlas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Santiago resume el cristianismo en que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, ayudar a quienes están en aflicción y santificarse y buscar a Dios. Ese es el resumen de toda la, ¿cómo decirlo?, del mensaje de Cristo. ¿Sí? Ayuden a los demás, así como yo le digo con ustedes, y sigan. Dios se alegra en nuestro dolor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dios se alegra con nuestro dolor? Dios no se alegra con nuestro dolor. En Juan 11 podemos ver en la muerte de Lázaro un relato bíblico. Dice que Jesús y sus discípulos estaban hablando, estaban evangelizando, y a Jesús le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. El versículo 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no estén allí, para que crean, mas vamos a él. O sea, él les está diciendo: Lázaro ya se murió, y me alegra que ustedes estén acá conmigo, para que ustedes crean por lo que va a pasar. En el 20 dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en casa. Yo imagino que María estaba muy molesta. Marta se encuentra con el Señor Jesús y le dice en el versículo 21: Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no se habría muerto. En el 25 le responde Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el 27 dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Paremos ahí un momento. Lázaro muere. Es una dificultad, o sea, es un problema muy grave. Es una aflicción, una tribulación muy fuerte porque se murió. Y Cristo le pregunta: ¿tú crees? Y ella dice: sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, en un primer plano, la muerte de Lázaro ayudó para que Marta creyera que él era el Mesías y afirmara su idea de que Jesús era el Mesías. Y miremos qué pasó después. En el 32, cuando María escuchó y llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y le dijo: Señor, si usted hubiera estado acá, no habría muerto mi hermano. Esto es un reclamo, ¿sí? Si usted hubiera estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Porque así como usted sanaba enfermos, y le devolvía la vista a los ciegos, y sanaba cojos y levantaba paralíticos, usted pudo haber sanado a mi hermano que estaba enfermo. En la mente de ella, de pronto no cabía la idea de que Cristo podía resucitar entre a los muertos, porque digamos que es algo totalmente fuera de lo natural. Cristo, al verla llorando, en el versículo 33, y a los judíos que también la acompañaban, también llorando, dice que se estremeció de espíritu y se conmovió. Dice que Cristo sintió de primera mano esa aflicción por la muerte, de tal manera que Cristo tuvo empatía. ¿Sí? ¿Qué es la empatía? La empatía es cuando yo me apropio y siento también parte del dolor que siente otra persona.
Eso es empatía. Si ustedes, las mujeres que son mamás, ven a una señora en la calle que su hijo se le cae y ella no puede levantarlo, una reacción natural es que si ustedes pueden, van y ayudan al niño a levantarlo. Ustedes no conocen a la mamá, no conocen al niño. Pero ustedes, como también son mamás, tienen ese sentimiento de pudo haber sido mi hijo, y si hubiera sido mi hijo me hubiera gustado que alguien la ayudara a levantar. ¿Sí? Eso es empatía. La empatía es, no me puedo quedar cruzado, ay, mire, se cayó el niño. No, vamos a levantarlo, vamos a limpiarlo, vamos a ayudar a la señora. Cristo sintió de primera mano este dolor y esta aflicción que estaban sufriendo ellas. Continuando con el versículo dice, algunos de ellos dijeron, murmurando del Señor, como que venga, no podía versículo 37, no podía que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no se muriera. No pudo haberlo curado. Entonces Jesús, profundamente conmovido de nuevo, vino al sepulcro. Otra vez conmovido el Señor. Dice que era una cueva y que tenía una piedra puesta encima, y Jesús manda, en el versículo 39, manda que quiten la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, dice, uy Señor, mi hermano me murió hace 4 días. Con ese calor que está haciendo, mi hermano ya huele mal. Entonces, paremos ahí. ¿Había creído que Jesús podía hacer el milagro ahí o no? ¿No lo había creído? Venga, ya está podrido. Sí, dejémoslo así. Más Cristo le dice, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Él le reclama también, como que venga, ¿cuánto más va a durar su incredulidad? Si yo le estoy diciendo que muevan la piedra es por algo. Jesús levanta a Lázaro, ¿sí? Y dice que muchos creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que habían visto a Lázaro morir, los que ayudaron a enterrar a Lázaro y los discípulos que estaban lejos con Jesús. Recordemos lo que les dijo antes, él les dice, menos mal ustedes están conmigo ahorita que Lázaro murió. Porque les quedó claro, él es el Mesías. Él se revela a sí mismo por medio de eso, resucitando un muerto. No hay duda que Cristo es el Mesías. Se revela su divinidad y utilizó esa dificultad, esa tribulación, ese dolor que es la muerte, para revelar su esencia y revelarse a sí mismo con los demás y mostrarse como el Mesías, que era el fin. El fin era que se salvaran los judíos. A ellos eran los que se les debía llevar mensaje primeramente. Y para ese fin usó la aflicción de la que habla el pasaje. Dios permite la muerte de Lázaro para manifestar su carácter, es decir, para revelar que Él es Dios, revelar su naturaleza y ratificar su divinidad. Dios también usó la tribulación, el dolor propio que causó la muerte, para que quienes estaban cerca, viendo todo lo que pasaba, creyeran en Él. Y por último, por medio de este relato podemos ver que Dios entiende y también sufrió el dolor humano. ¿Sí? De tal manera que la respuesta corta a la pregunta de si Dios se agrada en el dolor humano es no. Isaías dice que fue un varón experimentado en dolores, que él sufrió. La palabra también dice que él fue tentado en todo y qué buen abogado tenemos, porque Cristo, que sufrió todas esas cosas, él dice, uy, yo me acuerdo cuando pasó esto y no es fácil, y él intercede ante el Padre por nosotros. Dios, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, experimentó el dolor, no solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional que produce la tribulación y la naturaleza caída del mundo. Ante la muerte, Jesucristo dio vida. Ante la enfermedad, Cristo dio sanidad. Cuando tuvo angustia, Él iba y oraba ante el Padre. Y ante la condenación eterna, Cristo nos dio salvación. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo sufrió de primera mano el dolor del ser humano. Me gustaría que miremos Hebreos 5, 7 y 8. Este sí me gustaría que por favor todos lo busquemos. Es un versículo muy importante. Hebreos capítulo 5, 2 números.
7, 8. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos da una razón de ser del dolor experimentado por el propio Jesucristo. Cristo sabía que se iba a morir y experimenta angustia. Y él va y llora ante el Padre y dice que suda sangre de la angustia tan profunda que tiene. Y dice Hebreo, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor a Dios y con lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. Y la palabra garantiza que fue oído por Dios. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, es la consecuencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dios lo escucha, pero Dios guarda silencio en ese momento. Y Cristo entiende. ¿Y Cristo qué hace? Cristo obedece. Y por medio de ese dolor, siendo el Dios, en sometimiento al Padre, aprende obediencia. ¿Sí? El que había estado desde antes de la creación de todas las cosas, el que ayudó a crear las cosas, la razón de ser por la que se crearon las cosas, siendo Dios y siendo máxima divinidad, aprende obediencia por medio del sufrimiento. Sabía que iba a sufrir, y aún sabiendo lo que iba a sufrir, obedece, y de esa manera aprende obediencia. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros, por medio del sufrimiento, también podemos aprender obediencia a Dios. ¿De qué manera? De que si yo estoy sufriendo, estoy pasando por un momento muy difícil, y el Señor me dice que confíe, que espere, pues si yo sufro esa tribulación confiando que el Señor me va a librar de ese problema, estoy aprendiendo obediencia, ¿sí? Y después puede venir otro problema, pero resulta que yo en el anterior ya tuve una obediencia. ¿Qué hago yo? Confío más en el Señor. Señor, tú me libraste antes, y así como me libraste antes, me vas a librar ahora. Y sabes que, Señor, si no me libras ahora, yo sé que tú estás en control, y sé que algo vas a hacer, y sé que tiene una razón de ser. No les estoy diciendo el día de hoy que Dios va a obrar milagros, porque es que ustedes no saben si esos milagros van conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo sí les garantizo el día de hoy, es el tema del día de hoy, es que su dolor, mi dolor y nuestras tribulaciones debemos colocarlas en manos del Señor, teniendo en cuenta de que Él se preocupa y quiere lo mejor para nosotros, y de que Él hará, de que así como pasaron las cosas malas que dijo que iban a pasar, también van a pasar las buenas. Y las buenas es que Él va a estar con nosotros siempre, que de una u otra manera, que incluso lo malo nos va a ayudar a crecer y a conocer más el Señor. Por último, la última parte del versículo dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Miremos rápidamente el versículo bíblico donde se menciona el mundo, para que entendamos qué es el mundo y entendamos cómo Cristo lo venció. Primera de Juan 2, 15, 16, no los busquen, voy a darles algunos versículos, no los busquen para poder avanzar. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este versículo, el mundo, se refiere al sistema, al pensamiento, un pensamiento de rebelión, al ego y a las cosas materiales. Juan 17, 16 dice: no son del mundo, Padre, así como yo tampoco soy del mundo, relacionando a Cristo y sus discípulos con una identidad de que quiere, que estaban fuera del mundo. El mundo no los conoce porque no le conoció a Él. Aquí, en cuanto al mundo, se refiere a personas que no eran salvas en ese momento. Eso está en 1 Juan 3:1. Y por último, en Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí se menciona 3 veces la palabra mundo. En el mundo estaba, es decir, en el plano terrenal estaba, en la tierra estaba parado, pero aquí el mundo por Él fue hecho, refiriéndose también a las cosas materiales, pero el mundo no le conoció. Es decir,
La gente que seguía el sistema y reglas del mundo no le conocía a él. Entonces ya nos hacemos una idea. El mundo del que habla el versículo bíblico se refiere a todo este sistema que está en este mundo terrenal, propio de una naturaleza caída, regida por Satanás y por el pecado del hombre. ¿Que se basa en qué? En el pecado, se basa en la rebelión, se basa en el ego. ¿Sí? Eso es el mundo. ¿Cómo Cristo venció el mundo? Cristo venció el mundo en vida, venció el mundo con su muerte en la cruz y venció el mundo con la resurrección. Y vamos a ver en cada uno de los casos cómo lo venció. Él vence al mundo en vida cuando es tentado en todas las cosas y no cae en la tentación. Es decir, el pecado que estaba en el mundo, el sistema que estaba en el mundo, a lo largo de su vida fue tentado y nunca cayó. Es decir, él vence al mundo en vida. Cristo vence al mundo con su muerte, porque por medio de su muerte se dio la expiación de pecados. Si ustedes recuerdan, Éxodo 12 y 13, volvámonos a Éxodo 12 y 13, Moisés está en Egipto, pasan las plagas de Egipto y viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Moisés recibe el mensaje del Señor de que tienen que matar un cordero, ¿cierto? Tienen que coger la sangre del cordero y pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. El ángel pasa matando todos los primogénitos y cuando ve la puerta que tiene la sangre del cordero, no entra ahí. Los primogénitos de esa casa se salvan. Es decir, la muerte que debía entrar no entra porque hay una señal con sangre que para los judíos representaba la vida. Es decir, otra vida fue entregada para salvar la vida de los que estaban allá adentro. Y a partir de ese día se celebra la Pascua en la religión judía. Y es una clara referencia a Jesucristo, teniendo en cuenta que ellos están celebrando la Santa Cena antes de la Pascua. Y que Cristo muere el día de la Pascua como una clara e inequívoca señal de que la vida representada en la sangre del cordero muerto, pintada en la puerta, salvaba de la muerte. ¿Sí? De tal manera que Cristo, por medio de su muerte, vence al mundo al pagar la demanda del pecado, como lo dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Vence al mundo pagando esa muerte. Entonces, el momento en que él muere, vence al mundo porque paga. Y por último, en su resurrección, en Romanos 6, del 5 al 7 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no le sirvamos más al pecado. Pablo hace una similitud muy interesante, porque el concepto de la muerte de Jesús, él lo asocia con la muerte de la carne, de nuestra naturaleza caída. Y asimismo la resurrección de Jesús, él la asocia con el nacimiento de un nuevo ser que ya no se rige por las normas del mundo, ya no somos esclavos del pecado. La resurrección de Cristo, como Pablo lo deja ver acá, tiene una similitud con que nosotros también somos resucitados en un espíritu vivo que ya no se rige por el pecado y por la muerte. Confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús está diciendo: todo el sistema implantado por el pecado del hombre, regido por Satanás, yo ya lo vencí. Así que estén tranquilos, porque aunque van a sufrir todas las cosas malas que les pueden pasar, físicas y espirituales, yo ya las vencí. ¿Sí? El fin último, familia, el fin último del sufrimiento es hacer que nosotros dependamos más de Dios, es acercarnos más a Dios, porque por medio de la prueba, ¿sí? Por medio del fuego es que el metal se vivifica y que las hojas y la madera se queman. Por medio de esa prueba es que nosotros reconocemos primero que todo nuestra necesidad del Señor y reconocemos también su deidad y su naturaleza. Cristo ya venció el sistema de pensamiento. Vamos a aterrizarlo a nuestra realidad. ¿Qué es el mundo?
El mundo es que yo quiera quedarme los domingos por la mañana durmiendo en mi casa. ¿Por qué? Porque el domingo es el único día que tengo para descansar. Toda la semana llevo trabajando duro. Yo me merezco un día para descansar. ¿Cómo no voy a descansar el domingo? Eso es el mundo. El mundo es que yo no le hablo a mis compañeros de trabajo de Cristo, porque es que la verdad es que no soy muy bueno. Casi no soy comunicativo, no sé mucho de Biblia, y pues si el Señor quiere hacer la obra, pues el Señor a alguien va a mandar, o sea, ¿para qué? El mundo es que hay dos clases de perdón, está el perdón y hay el perdón. Este perdón es cositas que pasan y yo te perdono, pero es que ese daño que me hizo mi papá, ese daño que me hizo mi mamá, esa grosería que hizo mi hijo conmigo, eso yo no lo puedo perdonar, porque es que son cosas muy grandes. Entonces, el mundo es, hay perdón y hay perdón, este perdón no. El mundo es que yo veo una mujer bonita por la calle, bien voluptuosa, y la mire con deseo, pero pues no pasa nada porque es que yo no le di ningún piropo, no le estoy haciendo nada a nadie, entonces no pasa nada. El mundo es que yo no le tengo que rendir cuentas a nadie y yo hago lo que se me da la gana. Siempre y cuando no le haga daño a los demás, no pasa nada. Yo puedo hacer lo que quiera y todo bien. El mundo entonces es que yo soy mi propio Dios y que yo me rijo por mis propias reglas. Pero entonces Cristo no las voltea. Así como dice, si le pega por esta mejilla, ponga la otra. Cristo lo vence de esta manera. Si yo los domingos por la mañana me quedo durmiendo, yo recuerdo que en Josué dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Levántate, sé disciplinado en las cosas del Señor. El mundo lo vence Cristo en que si a mí me da miedo hablarle a mis amigos, porque es que no soy muy bueno con las palabras, pues yo me acuerdo que la palabra del Señor dice que Él colocará palabra en nuestra boca por medio del Espíritu Santo. Y entonces recordamos que el que va a hablar es el Señor Jesús y no somos nosotros y lo buenos y extrovertidos que seamos. Vencer al mundo es que si a mí me hicieron muchísimo daño y yo no soy capaz de perdonar, yo puedo ir ante los pies del Señor y decirle, Señor, mira, tengo esto, no soy capaz de hacerlo, ayúdame. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor me va a ayudar, que el Señor me va a respaldar. Y entonces una mañana yo me voy a levantar y yo voy a estar al mediodía diciendo, oiga, yo hoy no me sentí mal por esto. Y entonces vamos a decir, ya perdoné, ya empecé a perdonar, ya dejó de ser una carga y no me di cuenta. Eso es vencer al mundo. Vencer al mundo es que si yo veo una mujer voluptuosa, me acuerdo que aquel que desea ya cometió adulterio, y entonces hago como los caballos, que se ponen a una vista y miro hacia el frente y de ahí no me salgo. ¿Sí? Dice, Señora, ayúdame porque es que está muy buena. Eso es vencer al mundo. El mundo es que si yo no le pido ni cuentas a nadie y hago lo que se me da la gana, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero mermar para que tú crezcas. Y entonces ese orgullo y esa altivez de mi corazón es vencida en oración diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a mermar. ¿Ustedes creen que el Señor no se agrada de ayudarnos? Yo creo que sí, que el Señor se regocija. De ver que, por ejemplo, con los 10 leprosos, sana a los 10 leprosos y vuelve uno y lo reconoce como Salvador y el Señor lo salva, ¿sí? Porque Él lo reconoce como Salvador. Yo creo que el Señor se alegra en ese momento. El Señor se alegra de bendecirnos. Ese es nuestro Dios. Como conclusión final de estas tres partes, todas las cosas buenas y las cosas malas que el Señor nos dijo que pasarán, van a pasar. Pero eso nos debe dar paz. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Esa es la conclusión que tenemos que llegar al día de hoy. Ahora me quiero quedar con una reflexión final. Esa reflexión final no es algo que vaya con respecto al tema, sino es algo propio del carácter del Señor que me impactó mucho y los quiero compartir el día de hoy. El mundo fue el que golpeó y laceró al Señor Jesús. El mundo fue el que lo escupió. El mundo fue el que lo mató. El mundo fue el que se burló de él, el que le hizo muchas cosas malas.
Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a los que hicieron todas esas cosas malas, ¿cierto? De tal manera lo amó que entregó todo, entregó su vida, su divinidad. Hoy cantábamos una canción: mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, decíamos hoy. En los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, tenemos solo un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que yo debía recibir, que era dolor, que era castigo, que era muerte, Él lo recibió por mí. Y en lugar de eso, Él me entregó su herencia, que es vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, a sus enemigos, a ustedes y a mí, que entregó a su Hijo, Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la conclusión final es esta: si Dios amó tanto a sus enemigos, que lo dio todo, ¿cuánto más va a amar a sus hijos? Y con esta reflexión quiero decir que el dolor, si ustedes en algún momento le reclamaron al Señor, Señor, pero es que ¿por qué pasó esto? Así como lo dijo María, pero es que mi hermano ya se murió, ¿usted por qué no estuvo acá? Que si en algún momento nos quejamos del Señor, primero que todo tengamos como conciencia de pecado, de decirle al Señor: Señor, perdóname porque se me fueron las luces. Y segundo que todo, que cuando vuelva a pasar tengamos en mente de que Cristo permite el dolor en sus hijos, en cada uno de nosotros, por una razón, y que solo tenemos un camino, que es ir ante Él. Esa es la reflexión con la que nos vamos a ir el día de hoy. Creo que cada uno de ustedes están, cerremos nuestros ojos.